revelación de Dios a los hombres. Quieren ver que si pusiéramos cronológicamente los versículos de la Biblia en la edad en la cual está Génesis 1:1, no es el primer versículo temporal de la Biblia. Posiblemente pueda ser Juan 1:1, donde escribiendo con una belleza sublime, sacando a Jesucristo de la carne y dándose cuenta de quién es aquel al cual le había apoyado su oído sobre el pecho. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este principio es muy anterior a Génesis 1:1. Porque dice, todas las cosas por Él fueron hechas, anterior, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es preexistente a lo que nosotros vemos, comprendemos, entendemos o imaginamos. Dice muchas veces la ciencia, cuando trata de hablar del periodo anterior a la creación, que había una gran oscuridad. Eso es una sutileza científica. Ustedes saben que la Biblia nos da una noción totalmente distinta, porque dice Timoteo que Dios habita en luz inaccesible. Una luz tan grande que no tiene acceso, no se puede mirar, no se puede contemplar. Dios habita en luz inaccesible. Y San Juan 17:5, cuando Jesucristo está orando y sus discípulos lo escuchan antes de Getsemaní, tiene esta expresión que para ellos habrá sonado extraña y no habrán entendido, y que para nosotros nos da la noción temporal de quién es el que murió por nosotros, de quién es el que nos ha amado. Dijo Jesucristo hablando al Padre, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo es preexistente a todas las cosas. Y lo que debemos saber al empezar a estudiar la Biblia es que hay un factor que la mente humana, la neurona humana, la inteligencia humana, el conocimiento humano, es imposible sondear, imaginar o comprender. Todos nosotros podemos entender la eternidad futura. Todos nosotros podemos comprender que las cosas van a seguir y nunca van a terminar. Nosotros creemos por nuestra fe en Jesucristo que un día estaremos en la gloria con Él para siempre jamás. Lo que ni usted ni yo ni nadie puede alcanzar a comprender es que hubo una eternidad pasada, que Dios no tiene comienzo. Que cuando uno va, por ejemplo, visitando la ciudad de La Plata, al Museo de Ciencias Naturales, y se encuentra con esas grandes mesas que tienen explayada todo el desarrollo de lo que la ciencia dice que fue la prehistoria, y comienza leyendo en este vértice 100.000 millones de años. Recordemos que la Biblia cuenta una historia de 6.000 años. 6.000 años. Cuando uno lee 100.000 millones de años, y algunos dicen, no hermano, estás equivocado. 200.000 millones de años antes, Jesucristo era Dios y tenía poder y sujetaba todas las cosas. Solamente que Dios no nos ha revelado a nosotros esa profundidad y ese misterio porque no lo podemos comprender. Bien dice Moisés en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas, lo no revelado, lo que no se nos contó, lo que no podemos comprender, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las
las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Nosotros tenemos y entendemos solo lo revelado. El profundo misterio de Dios es inaccesible para nosotros. Iba a leer en inglés o francés, pero está Tito y me da vergüenza. Así que tenemos que tratar de en cada una de las cosas que nos ofrece la palabra sacar la riqueza. Miren, hay a veces un conflicto entre las versiones de la palabra y no hay sabiduría en esas discusiones. Hay algunos que se aferran a una versión porque es la versión en la que han aprendido. Yo aprendí en la del 60, con alguna versión en el 90, 95. Muchos tienen otro tipo de versiones, siempre que la doctrina esté respetada y la calidad y cualidad del mensaje sea la misma, toda la palabra enriquece. Mira, recuerdo hace unos años atrás, don Roberto trajo una exposición de Biblias. Quiero ser gráfico con esto, para la gente que piensa distinto. Trajo una exposición de Biblias. Trajo la Biblia del oso, trajo la Biblia en lenguaje antiguo, ¿lo recuerda, Roberto? Yo me acerqué, quise leer la Biblia en castellano antiguo, como le decíamos antes. Y recuerdo que en una Biblia que empezaba los primeros renglones con letra gótica, y tengo que admitir que los pasajes más conocidos no reconocía y no entendía la expresión. En contrapartida de eso, quisiera decirles que si Cervantes se levantara y releyera la Reina Valera, que yo repito, diría, pero eso no es lo que dice la palabra. Lo importante, lo valioso es encontrar en cada una de las cosas lo que nos muestra mejor a Dios. Y lo doy en esto en un ejemplo. Mire, el pastor que más marcó mi vida fue don Walter Beron, que leía sus libros en inglés y después los pasaba al castellano. Es más, si ustedes leen sus libros, van a leer en la bibliografía todos los libros escritos en inglés cuando leen de los Salmos. ¿A qué voy con todo esto? Acá tenemos la versión sajona de la Biblia, porque todas las versiones latinas, en base a la gramática de la construcción, ponen el verbo primero. Las versiones sajonas no. Tanto la versión inglesa como la versión francesa comienzan diciendo el verdadero sentido de cómo empieza la Biblia. En el principio, Dios. Más allá del acto de la creación, más el acto de lo que conocemos, en el principio, Dios. Y eso es fundamental para internalizarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras entrañas, en nuestra alma, en el flujo de nuestra sangre, en el principio Dios. Concepto, valoración, el primero. No importa qué libro de la Biblia estemos leyendo, el primero es Jesucristo. No importa qué pasaje, todos se dirigen como un hilo hacia Él. Colosenses es para mí lo más bello cuando Pablo lo describe a Él, otra vez como Juan, desprovisto de su túnica, desprovisto de sus sandalias, sin ver su rostro y sus manos y pensando en el verdadero Jesucristo, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está diciendo Jesucristo es la misma esencia de Dios, con toda la naturaleza de Dios, con todo el poder de Dios, con
con su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, con todo su señorío y autoridad sobre todas las cosas, no solo porque Él las crea, sino porque por Él se sustentan y sin Él no existe nada. Lo completa Apocalipsis, cuando queriendo resumir a Jesucristo, no comprendamos esto como límites, lo ponen la primera y la última letra del alfabeto griego, y dice Jesucristo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. No es compartimiento de límites, sino que lo que está diciendo es: yo soy el todo en todos y fuera de mí nada existe. No hay nada que pueda existir fuera de la voluntad de Jesucristo. Él es el alfa y el omega, el primero y el último, es el todo en todos. Tenemos el concepto en el principio de las cosas, Dios. Tenemos la valoración, lo primero de todo, siempre Jesucristo. Vamos a la acción, a llevar algo positivo, algo práctico. Decía Pablo en 1 Corintios, hablándole a los hermanos, cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Se está refiriendo a una ofrenda, se está refiriendo a algo económico, lo generalizo a todo. Cada primer día de semana, pongan aparte algo para traer a Dios. Cada primer día de semana, qué astuto es el enemigo. ¿Cómo se mete en las cosas sutiles que no nos damos cuenta? Alguno de los jóvenes que saque su celular. Tienen celulares todos. Los jóvenes tienen 6 dedos en las manos, no tienen 5. Santiago, saca tu celular. Decime en tu celular, busca el calendario. ¿Qué número tiene en tu calendario? Y no le hago sacar a los otros porque en todo es lo mismo. Hoy es 10. ¿Qué día de la semana es en tu calendario? Sí. En tu calendario, mirá. Porque en todos los teléfonos está puesto como el último día. A la derecha el coso oficial de Argentina. Calendario. ¿Recuerdan cuando éramos jóvenes? A la izquierda está el calendario de los domingos. Si se abre su celular, a menos que el de Santi sea el único distinto, van a ver que el domingo quedó al último día. Al último día. En vez de cada primer día, el último día. Al final, con lo que sobra, con el cansancio, con las fuerzas que no llegan, con lo que resta, con lo que sobra. Los calendarios fueron cambiados. Si ustedes van a hablar al del barrio, a la bulonería, a la panadería, le van a poner todavía el domingo en rojo. Primer día de semana. El primer día. Cada uno ponga aparte algo. A veces decimos, llegamos al domingo y sabemos lo que la psicología dice los domingos. Los domingos son más frecuentes los infartos, los domingos son más frecuentes los suicidios. El domingo a la tarde, hermano, cambiemos la actitud porque es actitud del corazón. Hagamos del domingo, cuando venimos a ver al Señor, una fiesta. Hagamos una fiesta. Sepamos a quién venimos a ver. Sepamos que es el que nos sustenta, el que nos sostiene, el que nos guía, el que nos ama. Hagamos de esto no una reunión, sino una fiesta de encontrarnos con nuestro Dios. En el principio de las cosas, cuando a los deseos de la vida, cuando a los proyectos de nuestros días, cuando a las vocaciones de nuestro camino queremos ponerle algo, pensamos en el cimiento. En el cimiento que establecemos. Y eso vale para la elección de una profesión,
para la búsqueda de un trabajo, para el involucrarnos en un sentimiento afectivo que va a cambiar nuestra vida. Para cualquier decisión, para cualquier cimiento de la vida, tienes que ser un consejo. Dice el Salmo 127, 1 y 2, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir? ¿Que no trabajas? No. ¿Qué quiere decir? ¿Que no veles? ¿Que no estés atento? ¿Que no te ocupes? No. Quiere decir que si no está Dios en el principio, en la valoración, en el cimiento, las cosas van a ir mal. Las cosas van a ir mal. A veces me llama la atención cómo juzgamos el que nos vaya bien y el que nos vaya mal. Porque ustedes dirán, le va mal a aquel que fracasó en su intento, le va mal a aquel que perdió en su negocio, le va mal a aquel que fracasó en cualquier decisión de su vida. Y eso es cierto. Pero yo también conozco mucha gente que le fue tan bien, tan bien, tan bien, que progresó tanto, que se enriqueció tanto, que creció tanto, que le fue tan mal, que teniéndolo todo se olvidó de Dios. Y a los dos les fue mal, porque el éxito no está en un fracaso que se ve, sino en alejarse de Dios. El fracaso está en soltarse la mano y creer que a Dios no lo necesito y que no tiene lugar en mi camino, y que son mis decisiones, y que son mis vocaciones, y que son mis orientaciones en el principio de Dios. Lo más valioso es Jesucristo, en el cimiento, en cada ladrillo. Tenemos a cuenta de Dios. Alguien me dijo, tiene razón. Muchas veces oré por esta relación, por este trabajo, y soy sincero, y oré, y me fue mal. Sí, es cierto. Muchas veces intentamos orar, ponemos lo mejor del corazón, y no nos va como deseó nuestro corazón o como fue nuestra voluntad. Yo lo resumo en mi vida porque eso es una verdad. Yo me he dado cuenta que muchas veces he orado de corazón, he orado de rodillas, he orado con lágrimas por temas y poniendo lo mejor de mi corazón y no me fue como esperaba. Y tratando de ir marcha atrás y tratando de entender, lo que me di cuenta es que en esas oraciones, en esas lágrimas, en esa habitación cerrada, en esas rodillas, hablé yo y nunca me quedé a escuchar qué es lo que Dios me decía. Tuve tiempo para decir todo lo que quería y cuál era mi deseo. Y no le di tiempo a Él para decirme cuál era el suyo. Por demás, yo levantéis de madrugada y vaya a Estrada a trabajar. Y que comáis pan de dolores porque a su amado dará Dios el sueño. Dice Éxodo 34, 26. Pensando en el concepto del principio, pensando en la valoración del primero, pensando en el primer día de la semana, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Fíjense que el primer fruto es el más amado, el más deseado. Sin embargo, no dice el primer fruto, sino que dice la primicia del primer fruto. Dice de lo primero, lo mejor. Es una reafirmación que para Dios, en primer lugar,
es buscar siempre lo mejor. Como dice la canción, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Las primicias del primer fruto son para Dios. Si tenemos esa concepción de valores, en el principio Dios, el primero Jesucristo, lo más preciado de mi ser para Él. Este versículo se hace carne en nuestros huesos, en nuestra sangre, en nuestro ser. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por compartir este momento. Bendice tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Y ahora, al compartir los símbolos, haznos conscientes de cuánto nos has amado. Haznos conscientes de quién nos ha amado. En el nombre de Jesús. Amén.